estamos presentando en el día, en este momento, mientras que estamos conversando con usted, distinguido periodista, se está ingresando un escrito a la Fiscalía de la Nación pidiendo una reprogramación de fecha y que como defensor de la legalidad sea la primera institución en respetar la ley. Alfredo Yalán, abogado del exministro Juan Silva, está en la línea. Doctor Yalán, muy buenos días. Muy buenos días, distinguido periodista. ¿Cómo está? Buenos días. ¿El ministro va a asistir hoy día, el exministro va a asistir hoy día a la citación? Bueno, en primer lugar, le agradezco su emisora para poner de público conocimiento, que nos ha sorprendido, hemos quedado estupefactos de la citación vía redes sociales que hace el Ministerio Público, y estamos presentando en el día un recurso haciendo ver al Ministerio Público que no se está respetando la ley. La ley establece un plazo y esas formalidades no se están cumpliendo. La ley establece 3 días, ¿no es cierto? Es decir, entre la citación y el acto tienen que transcurrir 3 días. A ver, efectivamente, el artículo 147 del Código Procesal Civil, que se aplica en forma supletoria al Código Procesal Penal, establece que entre la notificación y la realización de la diligencia deben estar 3 días hábiles, y eso no se está cumpliendo. La pregunta inmediata es: ¿cuántas veces el Ministerio Público cita por vía de redes sociales a los investigados? Con ese criterio, entonces todas las causas penales estarían ya solucionadas. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Que no van a ir a la citación? Estamos presentando en el día, en este momento, mientras que estamos conversando con usted, distinguido periodista, se está ingresando un escrito a la Fiscalía de la Nación pidiendo una reprogramación de fecha y que como defensor de la legalidad sea la primera institución en respetar la ley. Dura lex, sex lex. La ley es la ley y tiene que respetarse. Sí, a mí me ha llamado la atención que abogados, incluso que no son precisamente amigos del gobierno, han llamado la atención sobre esto. Wilber Medina ha publicado que el artículo en el Twitter, ¿no?, que el artículo 147 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso penal precisa que entre la notificación y el acto procesal deben mediar 3 días hábiles. Señor fiscal, cuidemos las formas y evitemos que Juan Silva cuestione su investigación. Es decir, está claro que esto ha sido un error de la Fiscalía, ¿no? La citación debió ser en todo caso para el miércoles. Distinguido periodista, el día que nos invitó a su canal o a su programa, a La Voz, donde los que no tienen voz, nosotros fuimos clave y le agradecimos, fue el primer programa en el cual nos recibieron. Indicamos claramente que aparentemente el Ministerio Público quiere politizarse, y digo aparentemente porque no queremos pensar ello. ¿Dónde se ha visto que a las partes lo notifiquen por redes sociales y de un día para otro? No sabemos ni de qué se trata. O sea, ustedes no han recibido una notificación formal hasta ahora. Hasta ahora no hemos recibido, o sea, no sabemos de qué se trata. Y la defensa técnica, como cualquier abogado lo sabe en el Perú, necesita un plazo para elaborar la defensa. A contrario sensu, nosotros el día 27 de mayo, a las 10 de la mañana, hemos ido a declarar, hemos presentado más de 2 recursos y hasta el día de hoy no se proveen en la Fiscalía de la Nación. Ahora, ya, digamos que hay una fuerte presión política alrededor de este caso y esto puede llevar a apresuramientos, digamos, ¿no?, por parte de las autoridades, en este caso el fiscal de la Nación. Pero hay otro tema que ha llamado la atención. El exministro Silva ha solicitado, entiendo, que los honorarios y los gastos por su defensa en este proceso sean cubiertos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto es así. A ver, le hablo y le informo lo siguiente. Quien le habla es un abogado que tiene 25 años en la carrera, de los cuales la mitad ha sido fiscal. Y por eso me indigna mucho que una institución a la cual yo quiero permita que se politice las investigaciones. Se ha pedido un recibo por honorarios profesionales efectivamente de 350.000 soles por los 36 meses que pidió el mismo Ministerio Público el impedimento de salida. Si se divide 350.000 soles entre 36 meses, vendría a ser una suerte de 9.700 soles mensuales que percibiría de defensa. A contrario sensu, un fiscal adjunto supremo como el doctor que está a cargo o un fiscal de la Nación sobrepasan los 20.000 soles. Multiplicado por 36 pasan los 700.000 soles. Habría que preguntarle a la opinión pública si la Fiscalía está cumpliendo con los verdaderos estándares y que percibe tanto sueldo un solo fiscal.
Ya, pero más allá de del monto de los honorarios, la pregunta es ¿por qué el Ministerio de Transportes tiene que pagar? Es decir, es una paradoja lo que nos ocurre. Es decir, estamos... la Fiscalía está investigando a una persona que ha sido o es funcionario por supuestamente haber hecho mal uso de los recursos públicos. ¿Y es con recursos públicos que hay que pagar su defensa legal? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque así es, ¿no? ¿Por qué es posible que eso ocurra? ¿Eso es lo que manda la ley? Distinguido periodista, vivimos nosotros en un Estado de Derecho, en el cual gobiernan las leyes y no gobiernan los hombres. De eso se trata, de que gobiernen las leyes y no gobiernen los hombres. Hay una ley especial para ello y se ha indicado textualmente que es una ley de servir. Entonces, para que se deje de tener ese derecho, tendrían que derogar esa ley. Pero también es preciso indicar que si el investigado es condenado, tiene que devolver ese dinero y se hacen unas declaraciones juradas conforme lo ha hecho mi cliente. Entonces, ¿por qué escandalizarse si establece la ley? Y no es la única persona. No es la única persona que ha solicitado. Si se hace una investigación, verán ahí en los archivos quiénes son beneficiarios de ese beneficio. Es decir, esto es normal. O sea, cuando un funcionario... Es legal, digamos. Es legal, digamos. Es legal. La institución que supuestamente ha sido perjudicada tiene que pagar por la defensa de aquel que lo perjudicó. Exactamente. Como usted lo refiere, se podría entender así. Pero a contrario censo, ¿cuántos presidentes de la República tendrían que ser no solamente condenados, sino fusilados por haberle hecho tanto daño al país? ¿O cuántos funcionarios públicos que perciben sueldo no cumplen con su función? Y se le sigue pagando. Bueno, ahora, me parece increíble esto, francamente. Ahora, el otro día el ministro Silva... Mire, si me permite usted, distinguido periodista, ya lo ha dicho Manuel González Prada, en el Perú, donde se pone el dedo, sale pus. El Perú es un país enfermo, lo dijo Manuel González Prada. El Perú es un país enfermo. Donde pones el dedo, sale pus. Yo diría, donde pones el dedo ahora sale SIDA, señor. Vivimos escandalizados, vivimos de una serie de gobiernos que son presos y delincuentes. ¿Dónde están? ¿Y por qué a una persona ahora se le quiere agarrar de argumento para tumbarse un gobierno? No debemos permitir eso. Claro, pero discúlpeme, acá estamos hablando de un asunto bien puntual donde uno tiene absoluto derecho a hacerse la interrogante si esto no es una excepción sino una regla. Es decir, hay una licitación que la gana un consorcio que si se hubiera aplicado la ley y las normas de manera rigurosa no tenía manera de ganarlo y que obviamente hubo irregularidades y empiezan a aparecer evidencias y testimonios que lo que dicen es que detrás de esto hubo el pago de comisiones ilegales. Y estamos hablando de una pequeña porción en comparación con todo lo que se ha gastado en los últimos meses. Son como 1.800 millones de soles los que se han gastado en Provías Nacional y en Provías descentralizado. ¿Y por qué no tenemos derecho a sospechar que si fue un procedimiento irregular con el pago de comisiones ilegales, según se está investigando, por qué eso no ha ocurrido en todo el resto del gasto de estas instituciones dependientes directamente del Ministerio de Transporte? Entonces, o sea, el propio gobierno anuló el concurso. Y eso fue un reconocimiento de que acá había algo irregular. Ahora, a lo que yo quería ir es a lo siguiente. El otro día Juan Silva dijo acá que él no conocía, que él nunca habló. Bueno, ha aparecido un audio, el Ministerio Público tiene ese audio, se ha publicitado la transcripción de ese audio y la última información que proviene del Ministerio Público es que ese audio ha sido certificado como real. Es decir, que hay todos los visos de veracidad, todas las señales de veracidad de ese audio. ¿Qué dicen ustedes sobre esto? ¿Ustedes reconocen o no la legitimidad de ese audio al que hace referencia el Ministerio Público en la investigación? A ver, su interrogante tiene dos bloques. La primera referida a las licitaciones. Mire, ahí está el video o el archivo digital que ustedes deben tener. El primer día que yo fui a su programa le dije bien claro que acá no ha habido licitación de Tarata, que la licitación de Tarata ha sido un festinamiento del comité por parte de ellos mismos, entre ellos mismos, de hacer creer que había una licitación cuando en realidad no había, porque nunca del día 13 de octubre al día 22 de octubre, nunca se reunieron los tres.
Nunca, jamás se reunieron los tres. Entonces, la pregunta es, si hubiera estado interesado el gobierno, llámese el presidente de la República, si hubiera estado interesado el ministro de Transportes, en este caso mi cliente, Juan Francisco Silva Villegas, ¿no cree usted que hubieran cuidado celosamente de que el comité no haga lo que ha hecho? El comité ha sorprendido a la opinión pública. Los señores nunca se reunieron. Dicen claramente en las actas del 13 al 22 que estaban presentes los tres. Ya, pero yo no entiendo por qué dice, pero no entiendo por qué usted dice que eso exonera de responsabilidad. O sea, si uno da la instrucción e indica, este es el que va a ganar licitación, ese va a ganar y la forma no importa. Porque lamentablemente así se han hecho las cosas en el Perú y según las evidencias que aparecen se siguen haciendo. Mire, esta premisa que le acabo de decir no lo ha descubierto el Ministerio Público con tanto sueldo que gana un fiscal supremo. Eso lo ha descubierto la defensa, quien está hablando, porque sencillamente los señores, uno de ellos, Edgar Vargas Más, no registra su ingreso laboral entre los 3 días y el día 22. Pero de acuerdo a la ley, el comité es autónomo. La ley de contrataciones establece que el comité es totalmente autónomo y debe despachar colegiadamente. Nadie se podía meter en su función de ellos. Y hasta el día de hoy, distinguido periodista, hasta el día de hoy, ninguno de los integrantes del comité indican que mi cliente nos haya llamado o haya influido. Al contrario, no dicen la verdad, hasta ahora no se sabe la verdad. O sea, para el Ministerio Público, para la ley, no se sabe la verdad. Claro, porque el Ministerio Público, en lugar de estar citándolo a mi cliente para declarar, debe preocuparse. Esos escritos lo hemos presentado en los días siguientes al día 27 del mes pasado. Señores, tómenle la declaración a los señores integrantes del comité, que ellos son los únicos que saben la verdad. Ellos son los únicos que saben la verdad. ¿Por qué actuaron así? Y ahora resulta que le estamos creyendo a personas cuestionadas legalmente. Pero lo que yo no entiendo es por qué usted, doctor Galán, supone que una cosa excluye la otra. Es decir, que el comité haya actuado de una manera irregular no excluye de responsabilidad a quienes decidieron quién debía ganar esa licitación, porque así es como han ocurrido, es todo parte de, como decían en Brasil, el mecanismo de la corrupción, donde hay funciones en diferentes niveles. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente: hay un audio que el Ministerio Público ha considerado que es válido como prueba porque se ha certificado que es un audio realmente existente y que las voces corresponderían a Samir Villaverde y al exministro Juan Silva. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? Porque es un audio donde, entre otras cosas, se supone que el señor Silva recibe 100.000 grandes, dice, a cuenta por parte del señor Samir Villaverde. A ver, déjeme explicarle lo siguiente, y no estoy siendo infidente con la investigación, sino ya de este público conocimiento. En cuanto al puente Tarata, le estoy explicando que nunca hubo licitación, porque el comité nunca se reunió y hasta ahora no se le toma la declaración a los tres, y uno de ellos, el señor Espinosa, está libre. El mundo al revés. Lo ilegal se quiere convertir en legal. Segundo, en las 7 licitaciones que hubo de las empresas chinas, bien claro dijimos que eso todo lo ha llevado a cabo la OCE. La OCE se inscribió electrónicamente ahí, la OCE hizo las bases y la OCE, por sorteo electrónico, le dio la buena pro. Ahora tenemos información periodística de que la OCE está argumentando de que han hackeado su sistema de SEACE para poder ganar esas licitaciones. Entonces, señor, se van descubriendo los verdaderos autores. Le estoy indicando que el puente Tarata, mi cliente no tenía nada que ver, porque mi cliente ha sido ministro y dentro de su reglamento de función, de acuerdo al ROB y al MOF, Provías Nacional y Provías Descentralizado, en este caso, que Provías Descentralizado inició el puente Tarata, pertenecen y están adscritos al viceministerio, que tiene que ser el ministro. Más aún, le estoy volviendo a repetir que el comité es el encargado de llevar a cabo la licitación. Y en el caso de las empresas chinas, lo ha hecho la OCE, y ahora la OCE recién el día de ayer, y que esta va a ser reconocimiento a partir de estos días, recién argumenta de que han hackeado su sistema electrónico. Entonces, señor, ¿quiénes son los responsables de esto? Ya, pero no me ha contestado la pregunta sobre el audio. El audio. Respecto al audio, nosotros no hemos sido comunicados. Primero ahora se entera la prensa y después legalmente los investigados. Técnica y legalmente, nosotros no hemos sido informados de ese audio. Nosotros hemos ido el día 27 del mes pasado a declarar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nunca se nos hizo comentario ese audio. Hemos ido al Congreso el día 25, que es de público conocimiento, al Congreso de la República, Comisión de Fiscalización, nunca se nos ha preguntado ese audio y nunca se nos ha preguntado en el Congreso, lo que es peor, ni una pregunta sobre la licitación de Tarata y ni una pregunta sobre las empresas chinas.
¿Para eso se le paga a los señores funcionarios? Pero de lo que ustedes han podido tomar conocimiento, ¿qué dice el señor Juan Silva? Él tuvo ese encuentro con Samir Villaverde, no tuvo ese encuentro. ¿Por qué hay ese audio registrado donde según la fiscalía es la voz de Juan Silva la que se escucha? Bueno, si le estoy indicando que la fiscalía hasta ahora no descubre los verdaderos autores de la licitación de Tarata y no ha descubierto los verdaderos autores de lo que ha hecho la OCE, poder confiar en una institución así, respecto a ello, nosotros queremos saber de qué se trata, que se nos informe legalmente hablando, porque no sabemos de qué se trata. O sea, es una colaboración o aspirante a colaborador, no lo sé qué condición tendrá el señor Samir en la Fiscalía Provincial. La Fiscalía Provincial evacúa esos documentos a la Fiscalía de la Nación y recién la Fiscalía de la Nación nos hace de conocimiento. No tenemos conocimiento de qué se trata. Ya, pero sí tienen conocimiento por la vía pública, lo que pues, ya, digamos, no los han notificado adecuadamente. Bueno, para yo insisto en la pregunta, el señor Juan Silva insiste en que él nunca se ha reunido con Samir Villaverde y que estos audios son falsos, son inventados, son que es un imitador suyo al que ha contratado Samir Villaverde, ¿o qué? Mire, las partes pueden decir lo que quieran, para eso hay pruebas científicas. Y en este caso hay una pericia fonética que se tiene que someter las partes para ver si es verdad o es mentira. Pero sobre hipótesis mi cliente no puede hablar. Es una hipótesis que ha planteado la Fiscalía Provincial, que no, la Fiscalía de la Nación no nos ha corrido traslado. ¿Cómo se podría manifestar mi cliente sobre algo que es una hipótesis? Pero doctor Villalán, no me está usted contestando una pregunta tan simple como esta. ¿Se reunió o no se reunió Juan Silva con Samir Villaverde? Mi cliente ya lo ha dicho que no se ha reunido. O sea, él sostiene esa versión. Entonces estos audios tienen que haber sido inventados. Los audios no sé si han sido inventados o han sido fabricados o han sido reales. Lo técnicamente hablando tiene que someterse a una pericia para saber si mi cliente está diciendo la verdad. Pero el Ministerio Público dice que ya lo sometió a pericia y la conclusión de la pericia es que son considerados pruebas válidas. Bueno, no se nos ha notificado sobre eso. No podemos manifestarnos sobre algo que no sabemos. Bueno, pero usted lo conoce, pues yo se lo notifico, dice el Ministerio Público dice eso. Bueno, o sea, ¿qué dicen ustedes? Que el Ministerio Público está actuando de una manera irregular, o sea, está dando como válido. O sea, porque pero doctor, es que no puede ser, no podemos estar ante dos versiones tan extremas, es decir, una versión que dice, yo nunca me he reunido con este señor, por ahí tal vez alguna vez lo vi, y en el otro lado un señor que dice que coordinaba con él y que más que muestra audios de conversaciones con él donde hay hasta dinero de por medio. O sea, no puede ser que sean tan extremas las versiones. A ver, estamos ante el mundo al revés. Se le pretende dar credibilidad a una persona que ha estado en el penal por delitos cometidos y que ahora quiere hacer un negociado, porque se llama negociación de la pena, eso se llama negociar, quiere negociar su condición jurídica, en este caso con el Ministerio Público, con ese señor Samir, quiere negociar su condición jurídica, y a una persona que lo protege el manto protector del Estado de Derecho, su presunción de inocencia, como es mi cliente, lo quieren condenar por una versión de una persona cuestionada, que de acuerdo a la doctrina sería un enemigo del derecho. Mi cliente es persona en derecho, el otro señor es enemigo del derecho, al enemigo del derecho le creen y a la persona en derecho lo descalifican. El mundo al revés. Ya, pero en todo caso, ¿quién puso en el escenario al señor Samir Villaverde? Es decir, el señor Samir Villaverde expulsado de la Fuerza Aérea, ¿no? Supuestamente por estar involucrado en actos ilegales con subalterno en los días de Franco. El señor involucrado en el asalto a una pizzería a balazos en Miraflores, a la cual él resultó herido por un disparo de un policía. Condenado a 10 años de cárcel, salió en 2. Vaya a preguntar a los cuellos blancos cómo. Luego de ello, otra vez sentenciado a 4 años de cárcel, salió en 2. ¿Cómo el señor de ahí, con esos antecedentes, terminó dueño de una compañía de seguridad? Yo entiendo que uno de los requisitos para ser titular de una compañía de seguridad es no tener el tipo de antecedentes del señor Samir Villaverde. O sea, que cómo hizo es una buena pregunta, pero la pregunta más importante es qué hacía en Palacio de Gobierno. ¿Qué hacía coordinando con Bruno Pacheco? ¿Qué hacía? Mire, señor periodista, yo empecé esta entrevista indicándole que Manuel González Prada ya lo dijo. El Perú es un país enfermo, donde pones el dedo, sale pus. Si usted sigue hurgando
el comportamiento del señor Samir, no hay un Samir, hay 1000 Samires en el Perú. Claro, y pero por eso el Perú está así como está. mire usted lo que y no dijo. solamente eso, distinguido periodista, hay personas que llegan a la presidencia y se convierten en presos y delincuentes, y si no, usted vea, ahí estamos viendo, del 90 al 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2015, Ya, pero también hay ministros, pero también hay ministros delincuentes, o sea, no sé, no sé a dónde quiere usted llegar, pero yo lo que quiero son respuestas a preguntas. Doctor, mire usted, el 25 de mayo, el señor Jorge Cortegana, que era ex director ejecutivo de Provías, dice que el ministro Juan Silva fue el que le presentó a Samir Villaverde en su despacho el 20 de septiembre en horas de la noche. O sea, ese señor que el exministro Juan Silva dice que no conoce, el exdirector de Provías dice, a mí el ministro me cita y me presenta a Samir Villaverde y me dice que coordine con él. O sea, también está mintiendo el señor Cortegana. Mire, para empezar, el señor Cortegana tendría que investigar qué clase de persona es. O es enemigo del derecho o es persona en derecho. Desde lo que yo tengo conocimiento, por respeto a él no me puedo referir qué cosas, pero es una persona cuanto menos cuestionada socialmente conforme se verá en los actuados. O sea, es una persona que no es persona en derecho. En segundo lugar, se ha demostrado que el día 20 de septiembre el señor no ha visitado el despacho dentro de las 24 horas, el despacho del ministerio. ¿En qué momento lo presentó entonces mi cliente, el señor Samir, si no ha visitado el despacho? Está mintiendo. O el señor ingresó a supuestamente visitar a otro funcionario y terminó en el despacho, cosa que normalmente ha ocurrido en las últimas décadas en el Perú, ¿no? Pero eso que no se ha dicho, registra la visita con un destino y termina en otra, ¿no? En otro. El señor no ha dicho eso, el señor ha dicho públicamente, tanto en el Congreso como lo que escuchamos públicamente ha dicho, porque eso sí es legal, lo que se sabe de la declaración del Congreso, que mi cliente le presentó al señor Samir en su despacho. Y mi cliente ha sacado el récord del día 20 y no existe ninguna visita. Doctor Yalan, tenemos que ir a la pausa porque son las 9:30 en punto. Yo, por favor, le rogaría que se mantenga conectado porque me quedan un par de preguntas. Estamos conectados en este momento con el doctor Alfredo Yalan, él es abogado del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Nos ha confirmado que efectivamente se ha presentado un recibo por honorarios para que el Ministerio de Transporte sea el que pague por la defensa del exministro Juan Silva, y resulta que esto es una práctica común y legal, que es legal que los funcionarios que son acusados de actos de corrupción, que la defensa legal de los funcionarios acusados de corrupción sea pagada por el mismo Estado peruano, que es el que supuestamente han perjudicado, pero en fin. Así están las cosas. Ahora, doctor Yalan, yo le insisto en la pregunta, es decir, ¿cuál es la teoría de ustedes sobre lo que ocurrió entonces? Sí había una organización criminal, sí se ha manejado de manera irregular las licitaciones, pero Juan Silva no tiene nada que ver. A ver, respecto a la primera pregunta, quiero precisarle lo siguiente. En primer lugar, el pedido de recibo por honorarios profesionales es de acuerdo a ley. Le vuelvo a repetir que hay una premisa latina, dura lex, sex lex. La ley es la ley. Para dejar de tener ese derecho, entonces tendría que derogar esa ley. Pero además, la persona que solicita se compromete a que si le condenan, devuelve los honorarios, el íntegro del dinero recibido por parte del Estado. En segundo lugar, precisarle, ¿cuántos funcionarios públicos en ejercicio de su cargo ahora perciben sueldo y traicionan al país? ¿Cuántos entonces no deberían de cobrar? A contrario censo. Ahora, se está demostrando, distinguido periodista, que lo que dijo mi cliente de que había una organización criminal, sí existe una organización criminal, pero no es la que está liderada por él. Él no forma de ninguna organización criminal. La verdadera organización criminal, en el caso del Puente Tarata, nace del propio comité. Y ahora estamos viendo que la propia organización criminal, en las 7 licitaciones de las obras chinas, está en la OCE. Está en la OCE, señor periodista, en la OCE. Y por eso es que la OCE ahora sale diciendo que le han hackeado su sistema, que había un hacker y que han violentado su sistema de protección. ¿Y por qué no lo dijo antes, señor? ¿Por qué no lo dijo antes? Es decir, ¿y quién más estaría en esa organización criminal? O sea, hay una organización criminal, o sea, el señor Juan Silva era el ministro y alrededor suyo ocurrían cosas que suponían, además, discúlpeme, el caso de la obra de Tarata, estamos hablando de más de 300 millones de soles. Es decir, un gasto de ese tamaño estaba siendo manejado por una organización criminal y el ministro no se enteraba.
de lo que se estaba haciendo con los recursos de los cuales él era responsable. O sea, digamos, yo le sigo la cuerda a su versión. O sea, él no se daba cuenta de lo que pasaba. No es que me siga la cuerda, sino vamos a lo que establece nuevamente, regresamos a la ley. Dura lex, sec lex. El señor ministro de Transportes tiene funciones que están en el ROF y el MOF. El viceministerio también tiene sus funciones. Entonces, Provías Nacional y Provías Descentralizado están adscritos al viceministerio. Lo dice el ROF y lo dice el MOF, ya lo hemos demostrado ante la Fiscalía. Entonces, como pertenece al viceministerio, el presidente ejecutivo, en este caso de la obra Tarata, venía nombrado desde el año 2018, cuando el señor Vizcarra era presidente de la República y el señor Hermes Trujillo era ministro de Transportes. ¿Por qué lo nombraron? Habría que investigar. El señor Revilla nombra a 3 integrantes del comité. En este caso, el señor Víctor Valdivia Partida, que es ingeniero civil. Dice que entonces, ¿quién era el líder de la organización criminal según ustedes? ¿El viceministro? En este caso, lo que sí se va a demostrar es que cuanto menos el director ejecutivo, el señor Eduardo Revilla, que ahorita ni siquiera le han tomado su declaración a nivel de la Fiscalía de la Nación, me parece que él es el que debe dar cuenta de todo esto, conjuntamente con el señor Villafuerte, que es gerente de obras, y los 3 integrantes del comité, porque ellos, legalmente hablando, conformaban los destinos de la licitación del puente Tarata, y a ninguno de ellos se les ha preguntado exhaustivamente sobre sus funciones y si efectivamente se reunió o no se reunió el comité. O sea, acá el comité lo que ha hecho es sorprender a la opinión pública todo. Nunca hubo licitación, nunca hubo. Porque cuando no se califica una oferta y no se da una buena prueba legalmente, nunca hay licitación. Entonces quieren convertir lo ilegal, los señores políticos quieren convertir lo ilegal en legal para aparentemente, y le digo pero lo que usted nos está diciendo es lo siguiente. Cuando entra el ministro Juan Silva a hacerse cargo de Transportes y Comunicaciones, había instalado en el Ministerio de Transportes una organización criminal. Eso es lo que nos está diciendo. Que direccionaba la selección de los comités para que esos comités hicieran lo que había que hacer, que era favorecer a quienes se había decidido de antemano iban a ganar las licitaciones. Pero además que la OCE está implicada. Es decir, que la OCE, en vez de cuidar la caja pública y la corrección de los procedimientos, lo que hacía es dar una ayudita para que, bueno, ayer se ha presentado una evidencia de que había información confidencial sobre cuáles eran las propuestas de los postores y que se proporcionaba la información secreta de los postores para que el que ganara ofreciera un monto menor y, por lo tanto, hacer la oferta mejor. O sea, también estaba implicada la OCE en esta organización criminal. Y mire, y todo esto sale a la luz de la OCE, porque la defensa del señor ministro, desde un primer momento lo ha indicado. Acá la OCE tiene mucho que ver y nunca se ha tocado a la OCE. Y respecto a que había una mafia, señores, el Club de la Construcción no ha muerto, está más vivo que nunca. Y hay un medio de comunicación inmenso, grande, que está patrocinándolo. Y se van a dar cuenta qué medio es. Regresando al tema del Comité de Tarata. El Comité de Tarata fue nombrado el 23 de abril del año 2021. 23 de abril, mi cliente no era ministro. El 5 de mayo, vuelvo en el TDR, mi cliente no era ministro. El 19 de julio, el comité integra sus bases. Mi cliente no era ministro. Pero ¿sabe lo que le digo? Mi cliente ingresa el 29 de julio y la OCE, señor, discúlpeme, es importante esto, y la OCE el 24 de septiembre, cuando ya estaba dentro de su jurisdicción, integra unas bases ilegales, la OCE, señor, la OCE. Ahora la OCE que dice que le ha hackeado su CACE y que quiere lavarse las manos como Pilatos en el sentido de las 7 obras de los chinos. Esto viene desde el tema de Tarata. No solamente desde de la empresa china, sino también de Tarata. Ahora, ellos son responsables. ¿Y qué dice su cliente? Una base irregular. ¿Esto ha ocurrido con todas las obras? Entiendo que entre Provías Nacional y Provías Descentralizado se ha gastado cerca de 1.800 millones de soles en estos 10 meses. Es decir, debemos considerar sospechosas todas estas adquisiciones y, por supuesto, las anteriores también, todas estas contrataciones. Por eso, señor periodista, le digo, ya lo dijo Manuel González Prada, donde pones el dedo sale pus, ahora donde pones el dedo en el Perú sale SIDA. ¿Cómo sale SIDA? No, lo de sale pus sí se entiende. Pero... A ver, le digo, el Perú está plagado de corrupción, eso no es novedad, está plagado de corrupción. Mire usted, vamos al Congreso
de la República. Bueno, pero si el ministro Silva, pero si el ministro Silva, pero la pregunta, yo le hago una pregunta, ¿qué hizo el ministro Silva para combatir la corrupción que ahora usted nos revela había invadido y tenía bajo control el Ministerio de Transporte y Comunicación? ¿Qué hizo para acabar con esa red perversa de corrupción? Lo que hizo el señor ministro, primero, una vez conocidos los hechos, puso en conocimiento de la Fiscalía de la Nación. Hay oficios a la Contraloría. ¿Qué ha hecho la Fiscalía de la Nación desde ese momento? ¿Qué ha hecho la Contraloría desde ese momento? Han esperado recién tener la comunicación periodística de una supuesta colaboradora eficaz, que es la señora Karenin, quien ha falsificado su título a nombre de la Nación como ingeniero de sistemas, para recién iniciar las investigaciones. ¿Y quién te había puesto conocimiento antes de eso? Mucho antes, ahí están los oficios. Claro, pero una vez más no me contesta la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo el ministro Silva para desarticular las redes de corrupción que preexistían a su llegada al ministro de Transporte? Porque lo que pasa en el Perú, yo estoy convencido de que sí hay redes de corrupción instaladas, solo que se heredan. Cambian las administraciones, cambia el jefe, simplemente. Pero la organización sigue existiendo. Bueno, en realidad el problema del Perú, si me permite ya entrar un poquito en el aspecto social, nace en las familias. En las familias se da valores, se da educación, y tenemos un presupuesto totalmente bajo, y de ahí nace todo. El problema del Perú es problema educativo. Ya, de acuerdo, pero en resumen, el ministro Silva niega la veracidad de esos audios. No puede negar lo que no ha visto, pues no se le ha puesto conocimiento. Ya para empezar, pero si lo ha escuchado, ha salido en todos los medios de comunicación, está publicado en todos lados. En ese audio dice que la empresa Tapusa le entregó los 100.000 soles al señor Samir, y la empresa Tapusa ha salido a desmentir eso. Entonces, ¿habría que creer en ello? Bueno, ¿o estoy alterando la verdad? Bueno, pero eso es parte de la investigación. Es decir, el señor Villaverde puede haber engañado. El señor Villaverde puede haber engañado, o la empresa Tapusa está diciendo para librarse de cualquier responsabilidad. No, nosotros no dimos dinero, la investigación dirá si ocurrió así o no. Pero lo importante es saber acá, la pregunta es bien simple y con eso quisiera terminar, doctor Yalán. ¿Reconoce o no reconoce el exministro Juan Silva que tuvo una conversación con el señor Samir Villaverde, sí o no? Mi cliente no reconoce. No reconoce. Así de sencillo, de contundente, no reconoce. Y no se le pretenda a una persona utilizar políticamente para tomarse un Estado. Acá en la OCE hay corrupción y hay que descubrirla. Y es la OCE la responsable de que se hayan integrado las bases de Tarata el día 24 de septiembre, una integración de bases irregular que permitió todo este festinamiento, y en las 7 horas chinas, la OCE también, que ahora sale que le han hackeado su sistema electrónico. Claro, el problema es que todo esto ocurrió cuando Juan Silva era ministro, doctor Yalán. Y eso es... Pero es que el señor en el ministro mejor no puede de los ingresar a la casos OCE, para pues. él, en el mejor de los casos para él no estaba calificado para tomar el control de una institución tan copada por la corrupción como era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Respecto a eso, sí, la falta de capacidad, pero no lo convierte en delincuente, pues. Si no, imagínese usted cuántos delincuentes habría en el Estado peruano, ¿no? Si la falta de capacidad lo hace delincuente. Le agradezco mucho, doctor Yalán. Le agradezco mucho. Muchas gracias por atendernos.